Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a estar en esos dos versículos en esta mañana. Voy a invitar que por favor nos pongamos un momento de pie para dar lectura a la palabra, orar y continuar. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero darle lectura, por favor, aquí mismo en la versión Biblia Las Américas. Dice, hace lo mismo. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Padre amante, presentamos tu palabra en esta mañana. Te damos tanta gracias, Señor, por dárnosla. Es la brújula del cristiano y necesitamos estar constantemente sumergidos en ella, constantemente observando tus mandamientos para vivir una vida separada, una vida que agrada a ti. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra sea clara y sencilla en esta mañana y podamos nosotros poner en práctica cada principio que tú has de traer a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A nivel de introducción, en esta mañana vamos a hablar de una vida separada. Tiene como título este mensaje, Viviendo separados. Viviendo separados. En forma de introducción, podemos decir de este libro de Romanos, que Pablo tenía, miren, todas las cartas de Pablo tienen características distintivas. Pablo tiene características distintivas en cada una de sus cartas, y era exponer la doctrina y luego seguir esa doctrina bíblica, o esa doctrina de Cristo, con una exhortación a poner en práctica esas doctrinas que él enseñaba. Y eso es algo vivo que vemos en el libro de Romanos. Cada carta que Pablo escribió a diferentes iglesias, vemos que Pablo tiene una parte doctrinal de enseñanza y luego tiene una parte doctrinal práctica para que la iglesia, los creyentes puedan tener esas cartas como su estilo de vida. Amén, en el día a día. Y eso es lo mismo que vemos aquí en Romanos, los 16 capítulos completos. Podríamos dividir Romanos en dos partes, lo que es la doctrina teórica, que abarca de los capítulos 1 al 11, y la doctrina práctica, que abarca de los capítulos 12, del capítulo 12 al capítulo 16. En el contenido de los primeros 11 capítulos de este libro de Romanos, ojalá la iglesia tenga la oportunidad de estudiar este libro de Romanos, de leerlo,
de escudriñarlo, porque al igual que toda la Biblia, este libro de Romanos es un libro muy útil para los nuevos creyentes, para aquellos que empiezan una vida nueva en Cristo, pero también para nosotros los que estamos ya más viejitos en el Evangelio y que a veces descuidamos ciertos principios que debemos aplicar a la vida cristiana. Este libro de Romanos es muy útil para eso, hermano. Así que al igual que los demás libros, le exhorto a que lo lea, a que lea la Biblia, a que estudie la palabra de Dios, a que medite en ella constantemente. Que no sea una Biblia para usar en eventos, que no sea una Biblia para tenerla abierta en su casa, que sea una palabra que esté cerca de tu corazón, que esté constantemente usted sumergido en ella, porque la palabra de Dios, hermano, a medida que nos centramos en ella, nos ayuda en nuestro caminar y andar cristiano. Siempre les exhorto a eso. Este libro, los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo viene enseñando, hermano, en toda esta carta, y ha dejado muy en claro que la justificación por la fe involucra un cambio fundamental en la persona, en la conducta de la persona justificada. Pablo viene enseñando a los romanos sobre la culpabilidad del hombre. Lo vemos en el capítulo 1, que cuando escribe en estos dos versículos y habla de la renovación, de la transformación, en otras palabras, de vivir una vida apartada para Cristo, viene enseñando sobre la culpabilidad del hombre en el capítulo 1, viene enseñando del justo juicio de Dios sobre el pecador en los capítulos 2 y 3, viene enseñando sobre la justificación del hombre por la fe, los capítulos del 4 al 7, viene enseñando que el creyente ha muerto al pecado y no puede seguir viviendo en él, Romanos capítulo 6, versículo 1, viene enseñando que el creyente anda en novedad de vida, o sea, anda en vida nueva. Lo vemos también en Romanos capítulo 6, versículo 4. Viene enseñando que ha sido libertado del pecado para convertirse en siervo de la justicia. Lo vemos en Romanos 6, versículo 18. Viene enseñando la presencia del Espíritu Santo como garantía del creyente vivir no conforme a la carne, sino espíritu, en Romanos capítulo 8. Y también enseña antes del capítulo 12 que el creyente debe a través de esa carta. Entonces, cuando llegamos al versículo 12, en los últimos 5 capítulos, después que Pablo trajo toda esa doctrina teológica para la iglesia, para que entiendan lo que significa el nuevo nacimiento para una iglesia que venía creciendo. Recuerden que venía del judaísmo y empezaba a caminar con una doctrina sobre Cristo, como aquel que cumplió todo el Antiguo Testamento. Luego en el capítulo, los últimos 5 capítulos, del 12 al 16, Pablo explica, hermano, en gran detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas de los primeros capítulos que él ha enseñado. Entonces, cuando llegamos a Romanos capítulo 12, Pablo empieza con un así que, puesto que ya les he explicado anteriormente en estos capítulos lo que significa la justificación de ustedes, del creyente por la fe, de que no son salvos porque eran buenos, de que no son salvos porque eran de un linaje, sino son salvos por la pura gracia de Dios. Entonces empieza a decirle, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para quienes están en Cristo, hermano, en este versículo 1 del capítulo 12, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecer a sí mismo por completo al Señor, ofrecerse como sacrificio vivo. ¿Qué representa esto para el creyente? ¿Qué significa que el creyente se presente delante de Dios como sacrificio vivo, como sacrificio santo y como sacrificio agradable? Significa, hermanos, presentar vuestro cuerpo delante de Dios, toda nuestra mente, todo nuestro ser, rendida a la suficiente, a la voluntad perfecta y eterna de Cristo. Por eso le hablo, hermanos, de vida separada.
El creyente, cuando es alcanzado por Cristo, hermano, nosotros luchamos con dos principios. Queremos vivir en el Evangelio, pero también queremos agradar al mundo. Queremos vivir en el Evangelio, pero también queremos vivir siguiendo conductas de afuera. Queremos vivir en Cristo, pero también queremos ser aprobados por los hombres. Queremos vivir para Dios y sus mandamientos, pero también queremos, en muchas ocasiones, recibir el aprecio del mundo. Hermanos, como el agua y el aceite es el Evangelio y el mundo. Como el agua y el aceite es la vida del creyente y la vida del impío. Nunca nosotros podremos encajar, si realmente somos cristianos genuinos, nunca podremos encajar en el mundo. Y nosotros necesitamos erradicar de manera permanente esa creencia, ese sentimiento de nosotros. Si estamos en Cristo, Pablo dice, somos nuevas criaturas. Amén, cierto. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, es un principio de las Escrituras que no se negocia. Es un principio de las Escrituras que no puede ser violado. Pablo empieza en el capítulo 2: hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Miren, Pablo apela en base a la misericordia de Dios, a la luz de todo el argumento doctrinal que traía en estos 11 capítulos, y les exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo. Él dice: os ruego por la misericordia de Dios, puesto que le he explicado, le he argumentado lo que significa la vida del nuevo creyente. Ya ustedes saben que han sido justificados. Ya ustedes saben en los capítulos anteriores que son culpables de muerte por causa del pecado. Ya ustedes entienden que la justificación no es por obra, sino por la fe en Cristo. Ya ustedes han entendido que son culpables delante de Dios por causa de sus transgresiones. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cabe destacar que la doctrina nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca. La doctrina no está en la Biblia simplemente para que nosotros tengamos un conocimiento intelectual de los principios de la palabra de Dios, sino que se enseña para que sea una práctica en la vida del creyente, hermanos. De nada nos vale como creyentes, como cristianos, que tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Lo que sí pesa delante del Señor es que se obedezca a su palabra. Vemos muchísimos ejemplos. Le pongo el caso de los hijos de Elí, le pongo el caso de Saúl, le pongo el caso de Sansón y muchos otros casos en la Biblia de hombres que fueron escogidos con un propósito, hermano, y por causa de su rebeldía, porque mire, desobedecer a Dios es rebeldía, ignorar la palabra de Dios es rebeldía. Mire, no sé cuántos de ustedes se han metido de profundo en todos esos libros de crónicas y reyes, principalmente desde Samuel. Hay tantas enseñanzas, hermanos, para los creyentes de hoy en día en esos libros del Antiguo Testamento, porque constantemente Dios levantaba hombres que le hablaran al pueblo para que se volvieran de su mal camino. Y ellos, hermanos, ellos continuamente decían: no lo haremos, no serviremos, haremos lo que nos plazca. Y las consecuencias están ahí escritas en la Biblia. El nuevo creyente, hermano, debe observar de esas historias y complementarla con estas hermosísimas cartas y todo el Nuevo Testamento para saber cómo vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. La doctrina nunca ha sido enseñada para que se conozca, sino para que sea una práctica en la vida del creyente. Cada cristiano que ha nacido de nuevo, hermanos,
no se conforma al mundo, sino que viene a conformarse a lo que dice la palabra de Dios. Leemos en el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Esto habla de separación del creyente del mundo. Habla de separación del creyente, de dejar de vivir de la forma en que vivía para vivir una vida que agrade a Dios conforme a la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo vive una persona separada para Dios? Si estamos hablando de que no debemos conformarnos a este mundo, que debemos vivir por la palabra del Señor, ¿cómo vive una persona separada para Dios? Vamos a desarrollar algunos puntos conforme a esta palabra. ¿Cómo vive una persona separada para Dios? Hermano, cabe destacar, antes de entrar en este desarrollo, que Dios ha llamado a los cristianos a vivir separados. Voy a reiterarle eso. Dios llama a la iglesia a vivir una vida separada. Separada de sus principios, separada de sus prácticas. Y vivir separado, hermano, entonces necesitamos observar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. En primer lugar, ¿cómo vive una persona separada para Dios? Vive en completa consagración porque está redimido por Cristo. En primer lugar, vive en completa consagración porque está redimido por Cristo. Ha sido comprado por precio de sangre, ha sido redimido de la condenación y ahora vive para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estos dos versículos dicen, hermano, en primer lugar, que somos templo del Espíritu Santo. Significa, hermano, que nuestro cuerpo no es para los deleites ni para los placeres mundanos. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, imagínense, es esto acá, y el Espíritu Santo está dentro de él. Por ende, hermano, nuestro cuerpo debe vivir separado, consagrado para la gloria de Dios. Todo lo que es agradable a Dios es lo que debe recibir nuestro cuerpo. Todo lo que Dios rechaza, aunque creamos que es bueno, debe ser rechazado por el creyente. No importa que sea ilógico, no importa que a nuestra mente humana no sea entendido, no importa que a nuestro cuerpo no sea agradable. Nuestro cuerpo, dice Corintios 6:19, es templo del Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros. No es, ven Espíritu, ven. El Espíritu vino hoy domingo, se posó en mí, se fue, como en el Antiguo Testamento, que sobre hombres que Dios escogía para propósitos específicos, como el caso de Sansón. Dice la palabra que venía el Espíritu de Dios sobre él, lo tomaba y hacía grandes cosas. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice en tercer lugar? No es vuestro. Para lo que queremos, mirarnos al espejo y decir, ahora se me antoja un tatuaje de este lado, se me antoja un piercing doble, se me antoja un piercing en la lengua, uno en el ombligo, una falda corta para mostrar mis piernas hermosas sin manchas. Para todo eso, hermano, dice la Biblia, recuerda esto, y esto es bueno que nosotros entendamos en esta mañana,
que cada vez que nos miremos al espejo y nos vayamos a vestir, pensemos en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Ahora bien, el Espíritu Santo dice está en vosotros. Significa, hermano, que hay entonces algo opuesto. Si tú te miras al espejo y no sientes nada al ponerte tu escote, entonces puede ser que el Espíritu Santo de Dios no esté habitando. Y si el Espíritu Santo de Dios no está habitando, tú no eres creyente. Eso dice 1 de Corintios 6, 19. En primer lugar dice que somos templo del Espíritu Santo. En segundo lugar dice que habita en nosotros, que Dios lo ha puesto en nosotros y pertenece a Dios mismo. Pero también dice el versículo 20, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenece al Señor y por ende no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Separación del mundo, hermanos. Separación del mundo. ¿Cómo vive una persona separada? Dijimos que vive en completa consagración en primer lugar. En segundo lugar, vive en completa separación. Completa consagración. Segundo lugar, en completa separación del mundo. Cuando hablamos del mundo, hermanos, no es que ahora no vamos a ir al colmado porque hay una bachata puesta. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice entonces el versículo 10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por eso, hermanos, como veíamos en Gálatas, los frutos de la carne, el que mentía, no mienta más. El que robaba, deje de robar, trabaje con sus manos. El que le gustaba una vida desordenada, ahora en Cristo la ordena. Y eso le va a costar. El Señor no nos manda a obedecer los mandamientos porque son fáciles. El Señor no nos manda a transformar nuestra vida porque es fácil, o porque hoy lo siento y mañana no lo siento, porque hoy estoy motivado a hacer cambios en mi vida, pero mañana no tengo ánimo y por eso mañana no lo voy a hacer. No, hermanos, aunque no tenga el deseo, si el Señor me dice que me revista del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, conforme a Cristo, yo lo voy a hacer porque Dios me dice que lo haga. Eso es vivir una vida agradable a Dios. No es porque es fácil, sino porque Cristo dice que lo hagamos. Va a costar, pero Cristo está con nosotros. Nos fortalece, nos guía y nos mantiene firme en Él. No mintáis los unos al otro, habiéndose despojado del viejo hombre. El cristiano, hermano, como siempre le digo, tropieza y cae en el pecado, pero no vive habituado al pecado. El cristiano no lleva una vida, no lleva la mentira como un estilo de vida, sino que sabe que mentir es pecado. El cristiano no se roba la luz porque sabe que robar es pecado. El cristiano
no se lleva las cosas de la oficina para su casa porque sabe que robar, hurtar es pecado. Y los que hacen tales cosas no son incitados por Dios, sino por el diablo. Hermanos, necesitamos prestar atención seriamente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Vivir una vida consagrada. El cristiano, cuando llega temprano a su trabajo, le dicen: tú privo imperfecto. No es que privo imperfecto, es que viva una vida separada del mundo. Es que aunque todo el mundo se mete en rojo en el semáforo, yo debo esperar que cambie, aunque los otros carriles opuestos estén vacíos. Por eso, hermano, la transformación del cristiano no es desde adentro, desde afuera hacia adentro, es todo lo contrario. Y siempre digo que el cristiano tiene una carta de presentación. ¿Cuál es? La Biblia grande abajo del brazo, la chacabana. No, hermano, su fruto. Usted puede decir muchas cosas, pero su estilo de vida es lo que va a decir si nosotros estamos caminando en vida nueva o no. Su fruto, nuestro fruto como cristianos, es lo que va a decir si estamos andando en vida nueva. Así que en estos versículos, el punto número 2, vive en completa separación. Los creyentes deben despojarse de todas las obras pecaminosas que queden en su vida y renovarse de manera continua conforme a la semejanza de Cristo, que es su llamamiento máximo. ¿Por qué debe vivir el creyente separado del mundo? Porque el hombre viejo murió en Cristo y el hombre nuevo vive en Cristo. En Cristo, hermano, murió el viejo hombre crucificado junto con Cristo, pero también en Cristo nace el nuevo creyente a una vida nueva. Por eso dice el Señor que hemos sido llamados a vida nueva. No es a vida reparada, no es a vida remendada, es a vida nueva. ¿Usted sabe qué significa eso? Lo mismo que Él dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cambio de hábitos, cambio en la forma de vestir, cambio en la forma de pensar, cambio en la forma de hablar, y todo esto conforme a Cristo, conforme a su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre que dice Efesios 4:22, hermanos, es la naturaleza corrupta, la vieja naturaleza, los deseos pecaminosos que prometen felicidad en los hombres, pero lo vuelven más miserables. Son deseos y estilos de vida que prometen mucho, pero al final, como dice la misma palabra, son camino de muerte. ¿Cómo vive una persona separada para Dios? En tercer lugar, vive en completa y continua transformación. Hermanos, vive en completa y continua transformación. El cristiano va continuamente transformándose, continuamente, hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. La película El progreso del peregrino, a los que no la han visto les exhorto a que la vea. Es tan vieja pero tan buena. Igualmente su libro. Es el caminar de alguien que Cristo ha libertado, que ha sido salvo y va camino a la ciudad celestial, y no termina su vida hasta que no llega a esa puerta donde le espera el Señor, aquel que en aquel día nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mientras no escuchemos esa voz, mientras eso no pase, hermano, estamos continuamente transformándonos a la imagen de Cristo, continuamente trabajando en nuestro carácter, continuamente trabajando en nuestra vida, continuamente
mirando la palabra de Dios. Vive en completa y continua transformación. Esto implica vivir una vida separada del mundo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que vive en completa y continua transformación también implica vivir una vida en el Espíritu, una vida conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, hermano, escuche bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que no podemos jugar con el pecado, porque el deseo de la carne es enemigo de Dios, enemigos de Dios. Dice la palabra, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Para aquellos que aplauden a los artistas porque dicen que son cristianos, pero siguen cantando al mundo, haciendo conciertos, bebederas, borracheras, orgías, adulterio, fornicación, pero lo aplaudimos porque el único que conoce el corazón es Dios. Hermanos, cuidado con conformarse al mundo, cuidado con eso. Cuidado con eso. Dice el versículo Romanos 8:7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si somos de Cristo, no vamos a vivir confabulado con el mundo, hermanos. Es lo contrario. El mundo lo va a aborrecer por causa de Cristo. El mundo nos va a aborrecer porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Y dice Romanos 8:8, el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el factor principal de una vida separada para Dios. Los que viven según la carne no pueden. Aunque forcemos querer vivir en el mundo y en el cristianismo, en el mundo y en el evangelio, con el mundo y con Cristo, dice que no pueden agradar a Dios. ¿Cómo vive una vida separada para Dios? Vive libre del dominio del pecado. Y eso es una buena noticia para el creyente. Dice la palabra que aunque militamos en la carne, no vivimos según la carne. Aunque estamos en este cuerpo terrenal, no vivimos según este cuerpo terrenal. No vivimos según lo que el corazón nos dicta. Vivimos según lo que la palabra de Dios nos dice. Podemos decir, mira, yo vivo de esta forma, pero mira, yo no estoy haciendo nada malo, pero es conforme a lo que la dice. Por eso, hermano, el cristiano es libre del pecado, pero automáticamente es esclavo de Cristo. No vive para sí, vive para aquel que lo llamó, para aquel que lo tomó por soldado. Vive libre del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muerto al pecado. Y esto no significa que usted no va a sentir, que va a vivir en otra dimensión, como predican mucho en los púlpitos en este tiempo. Vivimos en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural, en otro aire de gloria. No, hermanos, vivimos en la carne, padecemos, sufrimos,
somos tentados diariamente, somos incitados diariamente al pecado, pero debemos considerarnos muertos. Es como que siento, pero no siento. Padezco, pero no padezco. Vive muerto al pecado. Se considera muerto. O sea, el pecado ya no nos va a seducir, no nos va a arrastrar a caer, sino que cuando venga y nos quiera alar, nos quiera llamar, toque nuestra puerta, vamos a decir: vivo en vida nueva con Cristo. Ya no vivo para mí, pecado. Vivo para aquel que me tomó por soldado. Vivo para, mire, dice: considérate muerto al pecado. Estamos en Romanos 6, versículo 11. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la libertad de Cristo. Hermanos, vivimos bajo la libertad de Cristo. Y por eso necesitamos andar en vida nueva. ¿Cómo vive una persona separada para Dios? La persona separada para Dios mortifica la carne. Mortifica la carne. ¿Se entiende ese concepto? No deleita la carne. No deleita la carne, la mortifica. ¿Qué significa eso, hermano? Acabo de comer, mi cuerpo, mi estómago está lleno, pero mis ojos desean más y más y más. Así que yo voy a comer. Estoy viendo una serie en Netflix. Yo sé que de por sí habla de desnudez, sexo explícito. Estoy temblando, lo pongo o no lo pongo, lo voy a poner. Después que lo vea solo tengo que arrepentirme. Así que como vivo bajo la gracia, Dios me va a perdonar y voy a ser nuevo otra vez. Comienza a ver la primera escena. Es agradable a los ojos. Tu cuerpo, tú eres un ser vivo. Tu cuerpo empieza a experimentar cambios hormonales. Y esos cambios no son para orar, ni para leer la Biblia, ni para pensar en el cielo. Usted sabe para qué son, sabe qué pensamientos vienen, pero usted decide verla, porque usted es tan espiritual que va a resistir eso. Usted puede ver esa serie completa, pero no le va a pasar nada. El domingo viene aquí, hermano, y no puede, está tan avergonzado si es cristiano, porque si no es cristiano, puede cantar, puede tocar y no va a sentir ningún remordimiento. Pero si después que usted vio esa serie viene aquí y es cristiano, usted no podrá ni siquiera levantar la cabeza de la vergüenza, porque está sucio, porque el templo, los miembros de su cuerpo, usted lo presentó como la palabra que leímos ahora mismo, al pecado. Sabe que está sucio, sabe que Dios está enojado con usted por eso que hizo, y no podrá, hermano, adorar en la libertad de Cristo. Por eso es la importancia, hermano, de mortificar la carne. El cristiano mortifica la carne. No le da los placeres que les pide. Le da lo que Cristo le dice, que es agradable. Que es agradable a Él, no a nosotros.
Mortifica la carne, somete su cuerpo, somete sus emociones, somete sus sentimientos, somete sus deseos, su conducta la somete bajo la influencia del Espíritu Santo. En otras palabras, se rinde por completo a Cristo, a su Señor. Eso es vivir una vida apartada para Dios. Debemos dedicarnos con fervor a mortificar las obras del cuerpo y a caminar en la vida nueva. Los creyentes genuinos, hermanos, habiendo profesado el evangelio, no deben ser como los gentiles inconversos que andan en la vanidad de su mente y en afectos carnales. Vive para la gloria de Dios. Vive, como decimos, bajo perfil, sometido a Cristo, observando a Cristo. Se alimenta de Cristo, se alimenta de la palabra, se alimenta de programas, evita los programas mundanos, los programas con sexo ilícito, con conductas pecaminosas, antibíblicas, y busca programas que se adapten un poquito más. Es difícil encontrar un programa en este tiempo que se pueda ver. Es difícil ver un programa de televisión a cualquier hora. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Mortifica la carne, amado hermano. Iglesia, mortifica la carne conforme al evangelio de Cristo. No es con esto, hermano, te estoy mandando a hacer penitencias, rituales religiosos, a hacer una promesa de no cortarte el cabello, a irte a Higüey a pie, a hacer penitencias en Guayo, a caminar descalzo, esa no es la carne que debemos mortificar. Porque esa carne, no importa cómo usted y yo la mortifiquemos, está corrompida y seguirá corrompida hasta que estemos renovados, regenerados en Cristo. Ahora, espiritualmente vamos renovándonos, vamos mortificando los deseos. No es cortarse un dedo y sentir dolor, porque eso es lo que Dios me pide, hacer penitencia, o coger un látigo y empezar ahí, o darme en el pecho. Hermano, Martín Lutero empezó con esa práctica hasta que llegó a Romanos. Empezó con esas mismas prácticas hasta que encontró la libertad en Cristo. En Romanos, la libertad que Cristo da, dice que nos llama a libertad, pero a libertad de vivir una vida nueva. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mortifiquemos la carne. Mortifiquemos la carne. Mortifiquemos la carne sometiéndola a la voluntad perfecta de Cristo. Concluimos en esta mañana con unos consejos finales de la palabra de Dios en otra carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 3. Concluimos con segunda de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, hermanos, vosotros también poniendo toda diligencia, prestando atención
Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice la palabra, no os dejarán estar, oiga, ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted es un creyente de 10 años en la iglesia, de 5, de 15, de 20, y está sin fruto, me atrevo a decir que usted es un cristiano ocioso. No ora, no estudia la Biblia diariamente, no tiene su tiempo de oración y de comunión, no se lee un buen libro cristiano. Y obviamente si no tiene esos elementos, mucho menos va a hablar de Cristo. Porque para evangelizar necesitamos conocer la palabra. Si no leemos la Biblia, ¿de qué vamos a hablar? Así que, hermano, es una exhortación seria. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Versículo 5 otra vez. Añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Pongan toda diligencia en lo que le ha sido enseñado en la palabra de Dios. Pongan toda diligencia en lo que han escuchado de la palabra de Dios. No pongan toda su diligencia en hacer fortunas y riquezas, que eso perece con el tiempo. No pongan toda diligencia en buscar dinero. No lo necesito, pero se siente bien tener unos milloncitos en el banco. No lo necesito, pero se siente bien darme una buena vida. No gaste sus energías en eso, hermano. No gaste sus energías en redes sociales, 4 horas, 5 horas. Y entonces cuando llega el tiempo de leer la Biblia, estoy cansado, me baño y me acuesto. Y dice, no me dio tiempo a leer la Biblia. No, le dio tiempo. Pero usted dedicó ese tiempo a redes sociales. Así, hermano, que después que usted pase su vida en redes sociales, en chat, ¿usted cree que a las 9 de la noche usted va a estar llena del Espíritu para leer la Biblia? No ponga toda su diligencia en series de televisión. No ponga toda su diligencia en juegos. 5 horas en Free Fire y siente que el tiempo que van 20 minutos. Porque nada de eso lleva gloria a Dios. Si usted y yo no entendemos, hermano, el señorío de Cristo en nosotros, si no entendemos la separación del mundo que debe vivir el creyente, nos pasarán los años y no haremos con nuestra vida absolutamente nada. Si Dios nos ayuda a entender estos principios, viviremos para la gloria de Dios y será un deleite espiritual para nosotros. Viviremos en comunión con Dios. El pastor MacArthur en su Biblia de estudio dice: la vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. La vida cristiana no se vive para la gloria de Dios sin esforzarse. A muchos se le enseñan que ya tú eres nuevo y ya tú no sientes ni tienes que hacer ningún esfuerzo porque total ya tú eres salvo. La vida cristiana es un esfuerzo continuo para la gloria de Dios. Tú no te vas a esforzar para salvarte. Tú no te vas a esforzar para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida desde el día que Cristo te salvó.
pero vas a esforzarte. ¿Tú sabes para qué? Para agradar a Dios. Tú no te esfuerzas para pecar, ¿verdad que no? El cuerpo no se esfuerza para pecar. Él solito se desliza. El esfuerzo es lo contrario, para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Entonces dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos rediseñarnos, necesitamos rediseñar nuestros hábitos, necesitamos revisar la vida que estamos viviendo en Cristo, necesitamos revisar las prioridades, necesitamos revisar estos principios de la palabra de Dios y comenzar a vivir por ellos. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Ayúdanos a partir de ahora a vivir una vida separada. El mundo nos ofrece otras cosas. El mundo nos enseña otros principios, pero tu palabra es viva, es eficaz, redarguye, corrige, instruye. Gracias por instruirnos en esta mañana cómo vive un creyente separado. ¿Cómo vive un creyente para la gloria de Dios? ¿Cómo vive un creyente la vida nueva en Cristo? Ayúdanos a entender que estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Ayúdanos a entender por el poder de tu Espíritu Santo que si alguno de aquí de nosotros está en Cristo, nueva criatura es. No va a agradar al mundo nunca. Aunque quiera encajar con él, no podrá. Ayúdanos a entender estos principios sencillos de la palabra de Dios, que son entendidos aún hasta por un niño, Señor, pero que muchas veces nos resistimos a obedecer la palabra por causa de nuestra concupiscencia. Perdona nuestro pecado en esta mañana, Señor. Hemos fallado a tu palabra, hemos fallado a tus mandamientos. Perdónanos, Padre. Aquí está tu iglesia, cada joven, Padre. Oh Señor, envuélvelo en tu palabra, a vivir una vida separada del mundo, a mortificar la carne, a vivir consagrado, a vivir apartado. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre y a renovarnos en el nuevo hombre, con nuevos objetivos, nuevos sueños, nuevos deseos, nuevas cosas por hacer para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén. Quiero obedecer a mi Salvador. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Anhelo ir en pos muy cerca de Dios por toda mi vida, y ante su altar ansioso llevar otra alma perdida. Qué dicha será ver siempre la paz de mi Redentor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Porque mi Jesús hoy vivo en la luz que lleva hacia el cielo. No habré de temer, pues Cristo ha de ser mi eterno consuelo. Yo quiero sentir placer de servir con abnegación. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión.